El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:28 en la mañana. Me voy hasta Cuenca. Cuenca es un emporio de la producción en varios aspectos. La cerámica, por ejemplo, y vamos a hablar del tema de la cerámica justamente, sobre lo que está ocurriendo en Cuenca. Vamos a generar un diálogo periodístico con Andrés Robalino. Él es el director de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca. ¿Cómo le va, Andrés? Bienvenido, buenos días. Mauricio, buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias por darme esta oportunidad de conversar con usted. Gracias por la gentileza. A ver, permítame empezar primero por lo macro, la parte general. ¿Cómo le ha golpeado esta emergencia sanitaria asociada a la pandemia del COVID-19 a la industria y al comercio de Cuenca? A ver, bueno, el golpe creo que ha sido bastante fuerte para todo el país. Si hablamos solamente de la ciudad de Cuenca, la provincia de La Suay, nosotros tenemos calculados que durante los 2 meses y más de cierre completo del sector productivo, se perdían 8.3 millones de dólares diarios entre el sector industrial, el sector de construcción y el sector de comercio, y que al final resultó en una pérdida más o menos de unos 7.500 a 7.800 empleos formales en nuestra ciudad. Así que el golpe fue bastante duro y va a ser difícil recuperarse porque ya fueron meses de cero ventas y lo que ahora nos queda es levantarnos, producir de manera parcial, porque es lo que nos permiten los semáforos amarillos y tratar de ver cómo se pueden un poco equilibrar de la situación que estaban viviendo en los meses de cierre que tuvimos entre marzo y abril. ¿Cuáles han sido los sectores productivos más golpeados justamente por esta crisis, Andrés? Todos los que no tenían relación con el sector alimentos. El sector alimentos, como usted sabe, Fabricio, es el único que por ese le fue súper bien, exactamente, son los que estuvieron siempre abiertos, obviamente cumpliendo, y eso hay que reconocerlo, cumpliendo con estrictos controles de bioseguridad, porque aquí en Cuenca no tuvimos de ninguna de las empresas de alimentos un solo contagiado, y eso es el efecto de un buen control. También estuvieron abiertas algunas empresas relacionadas a líneas de exportación, no todas, y también el sector del empaquetaje que iba hacia el sector agrícola. Pero por el resto, el 90% de las industrias estuvieron completamente cerradas, así que casi todos los sectores tuvieron un gran impacto. El sector cerámico, a ver, hay una actividad cerámica muy importante en la provincia de Azuay, particularmente en Cuenca. ¿Cómo enfrentó este sector la situación de la pandemia? A ver, creo que para analizar a la situación del sector cerámico tenemos que irnos años atrás. Como usted bien indica, el sector cerámico es uno de los más importantes de la Azuay, genera poco más de 3.000 empleos directos, pero también es importante señalar que una de las principales empresas del sector cerámico no está ubicada en el Azuay y que es la más antigua de todas, que está ubicada en Chimborazo. Y como usted se podrá imaginar, Chimborazo no es una ciudad industrial, tiene muy pocas industrias, 2 de ellas del sector de la construcción, una cementera y otra de cerámica plana. Este sector cerámico ha venido siendo afectado los últimos años por un crecimiento muy importante, por no decirlo exponencial, de las importaciones. Eso no tiene ningún problema cuando estas importaciones llegan a competir de manera equilibrada en el mercado nacional. Pero cuando estas exportaciones de otros países, importaciones para el Ecuador, vienen a competir con precios por debajo del costo de producción nacional, ahí es cuando al sector o a uno de los sectores más importantes, 100% ecuatoriano, y eso hay que resaltarlo, solamente o no existen solamente productos agrícolas 100% ecuatoriano, hay producto manufacturero que se exporta 100% ecuatoriano, pues no ha tenido o no ha podido, o le ha sido imposible competir con ese tipo de precios. Entonces, ante esta situación, obviamente como sector productivo, como Cámara representando a esas empresas del sector de cerámica plana, hemos decidido presentar una solicitud de medida correctiva en el mercado nacional para equilibrar a los importadores y a la producción nacional y que nadie salga ganando de la manera ilegal como se está ganando este momento, y ese es el objetivo
que tenemos, ojalá para este año, con el apoyo del gobierno. Es decir, en este momento hay, en este sector de la cerámica plana, ¿hay una competencia desleal en el Ecuador, Andrés? Sí, por supuesto. Yo le voy a poner en contexto. Nosotros como Ecuador somos parte de la Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial de Comercio tiene tanto obligaciones como reglas. Dentro de las obligaciones, pues está, por ejemplo, no subsidiar a las exportaciones, porque eso es ilegal, pero también hay derechos. Y esos derechos nos permiten equilibrar al mercado cuando ese mercado se desequilibra por alguna razón comercial. Por eso me refiero solamente a la parte comercial. Dentro de estos derechos están las famosas salvaguardias. Y esto es importante señalar. Lo que nosotros estamos solicitando es una medida correctiva. Y aunque está en el capítulo de salvaguardias, no son las salvaguardias que conocemos que fueron implementadas en el gobierno pasado. No voy a referirme a eso, pero es una salvaguardia eminentemente técnica y específica dirigida a un sector. Entonces, esta medida técnica que está dentro de los derechos del Ecuador de la OMC ha sido implementada por varios países, inclusive en el mismo sector, países como Estados Unidos, países como los pertenecientes a la Unión Europea, México, Brasil, la India, y han implementado esto casi directamente en contra de China, que es justamente el país que mayor producto de importación genera en nuestro mercado nacional. Entonces, estas medidas de defensa comercial, medidas correctivas del mercado, lo que hacen es generar una investigación, que es donde estamos en este momento, y que la autoridad en sus respectivos países tome la decisión de implementar este tipo de medidas, insisto, correctivas de mercado. Entonces, todo esto está anclado a un derecho que tenemos dentro de la Organización Mundial de Comercio, donde tienen... Creo que perdimos contacto con Andrés Robalino. Pues, ahí lo vuelvo a escuchar. Andrés, ¿me escucha? Generar un correctivo en el mercado para que haya un equilibrio y que todos puedan competir en las mismas condiciones. No existan estos desequilibrios en donde productos importados de China, de Colombia o de Perú o de otros menores de la producción nacional. ¿Hay algún problema con su micrófono, Andrés? Si le puede conectar bien, porque estaba saliendo bien, luego se nos fue el audio, luego apareció en ambiental y ahora volvió a conectarse el micrófono. Conectar a mi... Exacto. Estaba bien la entrevista. Perfecto. Digamos, sí se escuchó buena parte de su respuesta sobre este tema. Estamos hablando con Andrés Robalino en esta mañana justamente sobre la situación del sector productivo y particularmente del de cerámica plana de la ciudad de Cuenca. Él es director de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca. Sobre esta medida técnica que están pidiendo ustedes, ¿ya han tenido una respuesta favorable por parte de las autoridades? ¿Quién tiene que responderles a ustedes? A ver, como le estaba comentando, es como todo proceso de derecho dentro de la OMC, se tiene que cumplir unas etapas, diferentes etapas. El proceso de investigación inició en noviembre del año pasado, publicado en Registro Oficial, y según las leyes de la Organización Mundial de Comercio, se tiene 8 meses con posibilidad a 1 mes más de extensión para que el gobierno o los gobiernos puedan tomar la decisión de implementar una salvaguardia permanente. Cuando me refiero a permanente, es que puede durar hasta 3 años, 2 años con 1 año de extensión. Y dentro de estos 9 meses, el gobierno también puede tomar la decisión de implementar una salvaguardia provisional. ¿Cuál es esta salvaguardia provisional? Puede estar implementada hasta por 6 meses dentro de estos 9 meses para que esta solicitud de medida correctiva, luego de haber confirmado que se está haciendo un daño grave a la industria, como nosotros hemos confirmado en la investigación, para que usted sepa, Fabricio, en 5 años de investigación, la importación ha aumentado en el 214% y la industria nacional tuvo un decrecimiento del 9%. Si eso no es daño al sector industrial nacional que genera 3,000 empleos directos, más de 7,000 entre directos e indirectos, esos son 7,000 familias que tienen un sustento económico por estas industrias, obviamente vamos a perder la posibilidad de seguir evolucionando en el sector industrial. Entonces, esta medida está en el proceso de tomar una decisión en la etapa de la salvaguardia provisional
y el gobierno tendrá hasta agosto para tomar la decisión de la salvaguardia permanente. Eso es toda la etapa de la investigación. Pero ¿qué ocurriría si el gobierno no adopta esta medida técnica que ustedes están solicitando? Muy buena pregunta. Y yo le voy a poner un ejemplo muy gráfico. En estos 5 años de estudio, de investigación desde el 2016 hasta el 2020, la producción nacional ha perdido el 17% del mercado. Si es que el proceso de crecimiento de las importaciones sigue siendo exponencial, comenzamos en el 2016 con un crecimiento del 30% y terminamos al 2020, previo a la pandemia, con un crecimiento del 217%. Si este proceso sigue así, pues obviamente las industrias tendrán que tomar la decisión de ir reduciendo su producción, con el efecto correspondiente que todos sabemos. Cuando hay una reducción de la producción, las empresas comienzan a hacerse más pequeñas, no necesitan tanto personal y comienzan a despedir gente. Obviamente, con esto no queremos decir que las empresas quieren llegar a esa decisión. Estamos hablando de empresas de 65 años de historia, no son empresas de 3 o 5 años. Son empresas que saben muy bien cómo producir y producir bien. Son empresas que cumplen con los reglamentos técnicos. Todas tienen sello INEN y eso confirma también que están cumpliendo con la calidad que el Ecuador requiere para ser comercializada en nuestro mercado. Entonces, esta situación obviamente tiene que ser solucionada de alguna manera. No estamos pidiendo protección, no es una medida de protección, es una medida correctiva del mercado, porque obviamente vemos esas inequidades en el mercado que deben ser controladas, y son inequidades comerciales, no son inequidades productivas, no son inequidades competitivas, son inequidades comerciales. Ahora, a propósito de algunas inquietudes y alguna interacción que tengo en este diálogo con nuestro invitado, se plantea una medida, y usted por ahí algo mencionó, una medida que fue cuestionada por un segmento del sector empresarial cuando fue adoptada por el gobierno anterior, el tema de las salvaguardias. ¿Cuál sería la diferencia de esta medida técnica que ustedes están pidiendo con aquella que fue adoptada por el gobierno anterior, Andrés Robalino? Una gran diferencia. Primero, no existe la famosa salvaguardia de pagos que nos indicaron en el gobierno pasado. Ese tipo de salvaguardias dentro de la Organización Mundial de Comercio no existe. En la Organización Mundial de Comercio, dentro de su articulado, existen 2 tipos de salvaguardia. La específica, que es a un sector específico o a una subpartida. Cuando me refiero a subpartida, es al código arancelario de un producto. O también hay la salvaguardia general, que es a un grupo de productos de diferentes sectores. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que el Ecuador tuvo que implementar una salvaguardia general debido a que el mismo Ecuador, el mismo gobierno, no pudo generar un proceso de crecimiento y desarrollo del sector productivo, y lo que se generó en esa época de falta de acuerdos comerciales, de aumentos de los impuestos y otras características más, lograron un inequilibrio en la balanza comercial, es decir, comenzó a entrar producto de importación mucho más barato, pero por incompetencias del gobierno pasado. Y le pongo un ejemplo. En la década pasada tuvimos una inflación del 45% en total. En dólares, comparado con Estados Unidos tuvo el 15% de inflación. Eso significa 3 veces más. El Ecuador fue más caro, valga la redundancia, que Estados Unidos en la misma moneda. Entonces, obviamente, significó que las importaciones vengan a menores precios y el Ecuador tuvo, por falta de una política productiva, que imponer esta medida de salvaguardia. Lo que nosotros solicitamos es otra cosa completamente diferente, porque el sector al cual me refiero, el sector de cerámica plana, ha cumplido con todas sus obligaciones, ha invertido permanentemente, capacita su personal. Ahora que en los últimos años el tema medioambiental se lo habla de manera casi general, el sector cerámico ha sido el único sector en el país completo que han invertido en el cambio de matriz energética, dejar de utilizar productos derivados del petróleo para pasarse a utilizar gas natural, obviamente con efectos completamente menores y reducidos al medio ambiente. Entonces, eso significa, o eso comprueba, que es un sector que invierte en el Ecuador, que cree en el país, que no está pidiendo proteccionismos porque no ha hecho su tarea, sino que está pidiendo equilibrios en el mercado. Entonces, ahí está justamente la gran diferencia en lo que es la medida de salvaguardia que impuso el gobierno pasado en 2 veces, en el año 2000
2009, si no estoy mal, y 2015, y lo que está solicitando el sector cerámico, que insisto, es un sector que ha cumplido con sus obligaciones en todos los aspectos: inversión, innovación, exportación, exporta a un país que ha sido difícil exportarle valor agregado como es Estados Unidos, y obviamente capacita a su personal y cumple con todas sus obligaciones. Como están las cosas en este momento, sin esta medida de salvaguardia que usted está planteando, que es una medida técnica, nos lo ha dicho Andrés Robalino en esta entrevista, como están las cosas en este momento, ustedes no pueden ser competitivos. O sea, vamos a suponer que esto tarda todavía, pero ustedes tienen que tomar decisiones urgentes. En este momento no hay posibilidades de ajustar las condiciones para tratar de ser más competitivos sin esa medida. A ver, para ser competitivos en cualquier país se tiene dos procesos. Algunos van de la mano, otros son independientes. Para ser competitivo en el Ecuador, uno primero tiene que ser productivo. La productividad viene de adentro de la empresa. ¿Cómo se es productivo? Dos factores principales: capacitación al personal o mejorar el conocimiento del personal que fabrica productos, y el segundo es la transformación o la innovación tecnológica. Esos dos factores me ayudan de manera internamente en mi empresa a ser productivo, es decir, a producir más con los mismos factores de producción que yo tengo. Y obviamente eso me genera economías de escala, mejores costos, y obviamente me puede llevar a mercados internacionales. Esa productividad está en las manos de las empresas, y eso es lo que yo le indicaba a Fabricio, que el sector cerámico ha cumplido. ¿Qué es lo que falta para que el país sea competitivo? Obviamente ahí son muchísimos factores, desde una mejora, una evolución en la ley laboral, una reducción de las aranceles a las materias primas y bienes de capital, una eliminación o reducción de impuestos que le hacen mucho más caro a la producción, como el impuesto a salida de divisas, una apertura de mercados a países donde el Ecuador puede exportar valor agregado. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo bastante gráfico: va a ser imposible venderle a España cerámica, o casi imposible, porque España es uno de los mayores productores de cerámica en el mundo. Es como que nosotros comenzaríamos a importar banano. Pues es ilógico, y creo que ningún ecuatoriano compraría el banano de ningún país, porque es el banano ecuatoriano. Esa misma sentido de pertenencia que tenemos del banano deberíamos tener de otro producto que es 100% ecuatoriano, que es la cerámica. Pero en este aspecto, obviamente, hay personas que cuando es un sector piensan de una manera, cuando es de otro sector piensan de otra manera. Y lo que nosotros solicitamos al gobierno nacional es un análisis técnico, sin analizar de dónde viene ni qué sector es, sino es técnico. ¿Hay o no hay daño a la industria nacional? ¿De dónde viene ese daño? Y si hay que equilibrarlo o no. Y para eso, como insisto, hay medidas correctivas que nos ofrece la Organización Mundial de Comercio dentro de un paquete de leyes, un paquete articulado de leyes que nosotros podemos utilizar y que lo han utilizado muchos países, inclusive desarrollados. Así que es algo que está en el derecho del Ecuador para poderlo implementar. Correcto. Andrés, gracias por el tiempo y por la gentileza de habernos atendido. Vamos a estar expectantes de la evolución de esta alerta que ustedes han generado. Muy amable, que tenga buenos días. Muchas gracias, Mauricio. A las órdenes. Gracias. Andrés Robalino, director de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca, hablando justamente sobre la necesidad de medidas para salvaguardar el sector de la industria de la cerámica plana aquí en el Ecuador. Él representa justamente a este que es uno de los íconos de la industria del país, y particularmente de Cuenca y de la SUAY. Gracias a nuestro invitado. 7:46 en A Primera Hora.